La primera ponencia, la primera presentación, la va a correr a cargo de doña Ana Domènech Palau. A mí me pasa que nos hemos conocido aquí, pero ya me había hablado María Elena de ella y bueno, lo que deduzco de lo que veo y lo que sé y lo que me dice su currículum y su propia presencia, que es una persona comprometida, es una persona que seguro que nos va a transmitir cosas muy importantes. Ella es licenciada en Pedagogía y Psicología por la Universidad de Valencia. Tiene actividad en la universidad, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la generación del conocimiento, de la generación de evidencia, pero tiene también una experiencia muy importante desde el ámbito de la pedagogía terapéutica y desde el ámbito en concreto de la intervención en el aula y del trabajo a través de los equipos de orientación, en un equipo específico. Así que ella nos va a hablar de un tema clave, de un tema cardinal. Hemos oído hablar a las autoridades, en el sentido de autoridades, ya sí, autoridades políticas, de representantes de la ciudadanía, de todos los planes que hay en marcha. Ella probablemente, al hablarnos de detección y orientación desde el ámbito escolar y desde la experiencia y su conocimiento también en el ámbito de la investigación, nos va a hablar probablemente desde un punto de vista más cercano que nos va a ayudar a contextualizar el futuro que nos han contado, que como siempre está por hacer y es bonito, y el presente en donde tenemos que avanzar para conseguir esa belleza del futuro. Gracias. Buen día, buenos días a todos y a todas. Mi ponencia versa sobre la detección y orientación desde el ámbito escolar. Es un título que hemos elegido porque lo que pretendemos es cómo detectamos a nuestros chicos y chicas que saben presentar a lo largo de su desarrollo escolar algún tipo de necesidad educativa y en concreto la del TDAH. Esto lo voy a plantear dentro de la escuela inclusiva porque es el planteamiento en el cual nosotros entendemos que nuestros chicos tienen diferencias y que eso nos enriquece. Lo que pasa es que esas diferencias les permiten poder acceder a los mismos niveles de enseñanza o de educación que con arreglo a su desarrollo y nuestras estrategias vamos conformando. Con eso quiero decir que nuestro modelo de intervenir de la escuela inclusiva va a pretender en todo momento un modelo de evaluación psicopedagógica sentada en ese estilo, va a entenderse como un proceso, va a estar incluida dentro del proceso educativo, va a ser una persona más que tiene unas funciones que son las de orientador, pero que está integrada, vertebrada dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, cumpliendo unas funciones que son asignadas dentro de las funciones de los servicios psicopedagógicos escolares o gabinetes psicopedagógicos. Por eso, con esas diferencias que se trata de enriquecer, nos van a ayudar ellos, nuestros chicos y nuestras chicas, y nosotros vamos también a ayudarlos a que conjuntamente vayan progresando y nosotros como mediadores y desde nuestras herramientas, desde nuestros instrumentos de trabajo, en el caso concreto de orientador o orientadora escolar. Por eso he planteado que se va a integrar como si fuera los círculos de Bronfenbrenner, que habla sobre un proceso que va hasta llegar al centro y en el centro lo que pretende es disminuir las barreras de aprendizaje, generar apoyos en contextos y movilizar y optimizar los recursos. Esto es una cadena de interacciones donde están comprometidos todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluido el psicopedagógico escolar, en el cual ahí estaría, pero es un grupo más donde están otros profesionales, donde está la familia, donde está el AMPA, donde están los especialistas, donde está el claustro, el profesorado, el equipo docente, el tutor por excelencia, que va a ser el vertebrador de toda la información, que es el que directamente está con los niños y al cual nosotros podemos conocer, porque es verdad que nosotros no estamos directamente con ellos en el día a día y es la familia y el tutor o la tutora los que mejor lo conocen, para poder realizar un programa de intervención que permita poder integrarlos, ayudarlos y vertebrar todas sus necesidades y todas sus potencialidades en la escuela. Para eso tendremos el plan de atención a la diversidad que estará ahí incluido y ese es el planteamiento. Por lo tanto, pretendemos que los alumnos formen parte del grupo, se sientan acogidos, aceptados, aprendan a convivir, aprender, a resolver problemas, a ser autónomos, a relacionarse y a comunicarse. ¿Qué significa eso? Que aparte también van a aprender matemáticas y lenguas, sí, pero de esta manera.
Bien, nuestro plan de atención a la diversidad lo he sacado, por supuesto, del decreto del 108 del 4 de julio, donde están los diferentes capítulos por los cuales nosotros nos acogemos para poder trabajar nuestras funciones y desarrollarlas para atender a los alumnos con necesidades educativas, y habla de marcar una escuela inclusiva que busca la máxima integración y normalización, vertebrándolo en el currículum escolar y concretado las programaciones del aula para atender a cada uno de nuestros alumnos o alumnas desde la diversidad de sus intereses, motivaciones y capacidades, ajustando la respuesta educativa, optimizando todo lo que hemos hablado. Bien, en estos artículos no voy a entrar en ellos, simplemente los voy a nombrar y pasar por encima para que lo sepamos, que lo tenemos en cuenta. Aquí hablamos de medidas educativas, unas medidas que son ordinarias y otras van a ser extraordinarias, pero eso va a ser todo un proceso, porque lo voy a plantear como un proceso. O sea, no tiene sentido que nosotros lleguemos a la conclusión, pues sí, pues ya tenemos un niño que tiene un trastorno de TDA. Pues tenemos un nene que es un trastorno del espectro autista. No, es un proceso a partir del cual, con arreglo a sus capacidades, a sus necesidades, tendrá un tipo de intervención y un tipo de ayuda, porque ni todos los niños que tienen una discapacidad son iguales, ni todos los niños son iguales, todos son diferentes. Y dentro de las necesidades educativas derivadas de un trastorno de lo que es la hiperactividad o el déficit de atención, también existen diferentes variedades, diferentes necesidades y diferentes niveles de intervención de necesidades y de ayudas. Y ese va a ser el planteamiento. Luego esto lo nombro y ya está. Bueno, a partir de ahí vemos que la identificación, valoración e intervención va a tratar de identificar lo más tempranamente posible. ¿Cómo se identifica lo más tempranamente posible si no estamos dentro de las aulas los orientadores? Pues a través de la coordinación que vamos a tener en las comisiones de coordinación, en este plan de intervención, y el agente principal es el tutor y la familia. La familia, ¿por qué? Porque es la que te va a decir todas las necesidades que pueda presentar, y el tutor en el aula también. Y a partir de ahí el tutor tú lo orientas y le dices qué necesidades está presentando, cómo lo podemos ayudar, qué podemos trabajar, qué metodología vamos a hacer para él y para todos. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, pongamos por caso, y quiero ir un poquito deprisa, hemos quitado las barreras arquitectónicas, sí, porque sé que el tiempo va a eso, que hemos quitado las barreras arquitectónicas en la calle, ¿verdad que nos beneficiamos todos? Nos beneficiamos todos porque resulta que los que tenemos las dos patitas para andar, andamos perfectamente, pero los que tienen la silla de ruedas perfectamente también pueden pasar. Pues aquí queremos decir lo mismo, es decir, las barreras arquitectónicas, que son las que vamos a poner las barreras del colegio, las vamos a quitar. Por lo tanto, a lo mejor la intervención con un niño TDAH, por llamarle como diagnóstico o tal, es la misma que para cualquier otro niño de la clase, a lo mejor con alguna excepcionalidad. Pues sí, de cara a la evaluación le vamos a poner a lo mejor un poquito de más tiempo, vamos a hacerle una pequeña adaptación de acceso. De cara a la enseñanza procuraremos que esté pues a lo mejor pues más delante, porque se puede distraer, porque los focos de atención, porque ya sabemos que la atención presenta necesidades. O otro tipo, pero es que resulta que eso a lo mejor es más específico para él, porque en la primera fila no caben todos, ustedes lo ven aquí mismo. Pero esto va a ser algo más excepcional, pero otras cosas que pueden ser para todos también puede servir para él, o lo que pueda servir para él a lo mejor también se benefician todos. Y esto es nuestro planteamiento y esto es como queremos trabajar. Bien, por lo tanto, vamos a ver lo que es la definición de las necesidades educativas especiales, que está escrito en el artículo 19 del decreto que les he mencionado antes, y en concreto es aquel chico o chica que requiera por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastorno grave de la conducta. Aquí hemos llegado a la diferencia, lo que se llama discapacidad y trastorno grave de la conducta. ¿Quién va a decir quién tiene discapacidad? Yo no. Yo voy a determinar necesidades, voy a dar ayudas, voy a proponer actuaciones curriculares y propuestas de intervención en el marco de la escuela. Pero ese planteamiento, que es el segundo, discapacidad y diagnóstico, será un proceso que vendrá después de haber hecho un filtraje que se irá concretando en los diferentes modelos de extracción de la información que vamos valorando al niño desde el ámbito normalizado, aula, donde se hacen las primeras detecciones para todos y para cada uno o una,
hasta que al final no hay más remedio que sacarlo del aula para hacer una intervención individualizada y en cierto modo segregada, pero no hay más remedio, aunque se procura que en todo momento sea un modelo de intervención para todos los niños, es decir, que el salir del aula son diferentes maneras también de trabajar. Lo que pasa es que da la casualidad que lo suelo sacar la orientadora, pero el trabajo de salir y entrar del aula es una dinámica también del funcionamiento tal y como entiendo yo que se debe de trabajar dentro del marco de la escuela, por los diferentes tipos de agrupamiento y los diferentes tipos de intervención educativa que se pueda hacer dentro del aula y fuera del aula. El marco más ordinario, por supuesto, es dentro del aula, pero en el trabajo más específico, para llegar a hacer el filtraje de toda la valoración que se tiene que hacer de un niño, hay que sacarlo del aula porque existen una serie de sesgos que podrían interrumpir o podrían destruir la información válida que pueda ser para llegar luego al final a una determinación concreta de necesidades específicas y derivar a donde procediera. Que ese sería a lo mejor el último paso al cual llegaríamos en este proceso de valoración a través de las diferentes pruebas psicopedagógicas que se van aplicando con los chicos y con las chicas para que luego pasara a concretarse una cierta sospecha que ya no está en mis manos, que he agotado mis posibilidades, que dentro del aula ordinaria no lo podemos atender de esa manera tan concreta porque verdaderamente me hacen falta instrumentos complementarios que me avalen esa duda, esa sospecha, ese más o menos diagnóstico al cual yo creo que cumple una serie de criterios que van conformando este tipo de trastorno y por lo tanto me toca derivarlo y es cuando verdaderamente se pasaría al siguiente paso. Y este sería todo el proceso, pero hasta ahí se considera todo un proceso que va enmarcado dentro de la escuela, porque lo más importante es trabajar en la escuela para dar las orientaciones que están ahí dentro, conociendo cómo son nuestros niños. Por eso, ¿cuál es la finalidad de la valoración? ¿Pasar pruebas? Pues al final me toca pasar pruebas, pero ¿cuáles son las mejores pruebas? Las que trabajas dentro del aula, aquellas en las cuales tú conoces cuál es el estilo de aprendizaje del chico, cuál es el estilo de enseñanza de la clase, porque a lo mejor con un estilo que es un poquito más directivo o un poquito más dogmático o una metodología más rígida puede producir que ciertos chicos que tengan cierta inquietud motora o que se despisten y estén pensando en las nubes, que los hay muchos también y no están diagnosticados a lo mejor de TDAH o tienen otro tipo de características, podría perfectamente esto, lo que le podría producir al chico o a la chica es alterar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, a la hora de valorar, hemos de tener en cuenta todos estos factores. Bien, me he quedado, no quiero entretenerme más, lo único que quería decir es que en el Real Decreto 126 del 14 dice, será de aplicación lo indicado en este capítulo cuando habla de que trastorno por déficit de atención por hiperactividad al alumnado que requiera atención educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas especiales por dificultades específicas de aprendizaje o trastorno por déficit de atención por hiperactividad. Es decir, perdón, que ya se contempla. Bien, pues aquí yo hablo de las funciones de los servicios psicopedagógicos escolares, lo he puesto ahí en colorines, pero ahí están todos, no hace falta que las nombre porque están legisladas y están recogidas en el BOE, aquí donde habla en la Comunidad Valenciana, en el DO 23 del 6, y voy a iniciarles un poquito el proceso. Miren, solamente les quería decir, el primer punto es la detección, que ya se lo he comentado antes y no voy a profundizar más. En la detección estamos todos y el primero que va a detectar, ¿quién va a ser? Lo he comentado antes, la familia y el profesor. Por lo tanto, a partir de ahí vamos a obtener los mejores datos a partir del cual nosotros vamos a tomar unas medidas de intervención. Por lo tanto, vamos a tener entrevistas con la familia, vamos a conocer cuál es el contexto escolar y en el contexto donde mejor aprende, porque no vamos a valorar solamente al niño, vamos a valorar también el contexto donde mejor aprende el niño. Por lo tanto, sería el primer paso este. Y en este primer paso, ¿se acuerdan del artículo 17 donde dice que hay unas medidas educativas? Están las ordinarias y las extraordinarias. Pues bueno, las extraordinarias serán para las discapacidades y el diagnóstico que ya esté en el último paso de filtración. Pero en el primer paso están las medidas ordinarias, que son para todos y para cada uno de ellos y de ellas. Y en estas medidas es donde nosotros, a la hora de valorar, es donde vamos a hacer que esto a ver si va funcionando. Por lo tanto, es un proceso compartido de análisis y recogida de información, de interacción con el contexto, teniendo en cuenta los diferentes sistemas familiares, alumno y centro. Eso no significa que no se tengan pruebas individuales psicopedagógicas, claro que se tienen pruebas y muchísimas, estructuradas, no estructuradas, que ahora lo veremos, que van a valorar diferentes tipos de capacidades, estilos de procesamiento de la información, los canales de procesamiento de la información, por donde mejor puede procesar el niño, mejor es visual, auditivo, táctil, sensorial.
hay muchos niños que son sensoriales, otros son muy visuales, otros son muy auditivos y a lo mejor están como yo, en la clase dando una clase magistral y el niño pues al final está mirando a la pared o a otro sitio. ¿Por qué? Pues porque se vuelve monótono, porque no resulta atractivo y porque su canal de procedencia y su canal de procesamiento, el más importante, justamente no es el auditivo verbal, es el visual. ¿Por qué hay que hacer? En la metodología de aula, pues a lo mejor es justamente eso y es muy sencillo. Es que no me atiende en clase, es que cuando tal, pues a lo mejor es simplemente acompañar con gestos, con imágenes o con otro tipo de apoyos que permitan adquirir las capacidades verbales en aquellos objetivos y estándares a los que se tienen que conseguir con la nueva ley educativa para que pueda adquirir estos aprendizajes. Y a lo mejor simplemente es un problema de metodología, pero claro, para eso está la valoración, para poderlo ver. Pero anterior a eso tiene que haber una especie de actuaciones y medidas educativas que son para todo el mundo, que pueden ayudar a facilitar si el niño aprende de esa manera mejor y no hace falta llegar al segundo paso, que sería el que tuviera que valorarlo de una manera más específica. Bien, por lo tanto, después de haber adoptado esas medidas ordinarias que se pueden adoptar y haber realizado todas ese tipo de medidas, es cuando nosotros podemos decir que se puede o no determinar si va a proceder o no a la valoración y si nosotros vamos a tener en cuenta todos estos datos los vamos a tener en cuenta, por supuesto, para poder hacer la valoración. Miren, aquí en este modelo, voy a hacer hincapié aquí, cuando habla de las dificultades que tiene, yo he puesto un rellenito, pero podía haberlo puesto. Y aquí, ¿cuáles son las medidas? Cuando una profesora o un profesor llega al final, después de haber hecho todas las medidas educativas adaptativas en el aula ordinaria, para no derivarlo a la valoración, porque es solicitud de informe psicopedagógico, sí que es muy importante que ponga qué es lo que has hecho y después de haber hecho todo lo que has podido, perdón para todos, a pesar de eso necesitas derivarlo a valorar, porque escapa de tu manera de trabajar, escapa de tus herramientas de trabajo, escapa de tu metodología porque es mucho más específica. Entonces, cuando lo hemos agotado, eso es lo que quería hacer hincapié. Y por lo tanto, a partir de ahí, luego se pasa a la elaboración del informe, que tiene varios apartados, que no los voy a especificar, que están recogidos perfectamente en el decreto y que cualquier orientador en sus funciones, si las cumple, se las sabe, lo va a cumplir y lo va a realizar perfectamente. Pero lo más importante es entenderlo como estilos, como modos y como maneras. Es decir, yo cuando valoro a un niño me fijo mucho en cómo responde. Cuando le paso unas pruebas o, por ejemplo, le haces una pregunta y te contesta, pues esa pregunta te va a dar mucha información. Esa información, si tú tienes un test estandarizado o un test informativo o otro test de otro tipo, va a tener una serie de respuestas, pero el estandarizado, por ejemplo, te va a decir o bien o mal, o 0 o 1. Pues yo me voy a fijar en esos ceros, porque me va a decir a mí la información. Yo recuerdo un chico pequeñito que le pasé unas pruebas y había una pregunta verbal que le tenía que preguntar. Define lo que es un artista. Y cuando le preguntaba define lo que es un artista, me dijo, es un futbolista. Claro, la respuesta del test que yo estaba pasando era un 0, porque un artista no es un futbolista. Pero ¿qué me sirve a mí para eso? Aparte de conocerlo más por todo el proceso anterior de cribado que hemos hecho a través de las aulas. Para saber que esa respuesta me está dándome una información de que posiblemente es un niño que el apego que tiene en casa, en el ambiente familiar, me puede determinar que esa palabra artista está muy reconducida al ámbito emocional, que el concepto artista, que es más ajeno a los aspectos emocionales de la casa, como es una definición más externa o culturalmente muchísimo más exacta, todavía no forma parte de su vocabulario. Y es donde yo tengo que hacer el meollo de la ayuda. Ahí, ¿yo para qué quiero detectar? ¿Para qué? Para orientar. Para orientar. ¿Y dónde voy a orientar? Voy a orientar en la escuela, al profesorado, a las familias y a los chicos. Y por lo tanto, el cómo me respondan me dará un nivel, que son unos criterios y la prueba es estandarizada, en otras que son autoinformes no. Pero sobre todo, me dará a mí un conocimiento que permita tomar unas actuaciones que ayuden a este chico, si es más dependiente, a que sea más independiente, de si tiene un vocabulario más emocional o restringido en cierto ámbito, ayudarle a que tenga un vocabulario cada vez más culto o de otra manera, para ayudarle en las orientaciones de cara al colegio, porque es que tenemos que tener muy claro que cada uno tenemos nuestras funciones en los colegios y los orientadores también, pero después de haber acabado de todo este proceso, que voy a ir acabando enseguida porque se acaba el tiempo, lo más importante y lo que me doy cuenta es que
yo luego no vuelvo a estar en la clase. Y a mí a veces me gustaría estar dentro de la clase, porque lo que le he dicho a la profesora que me gustaría cómo se pudiera trabajar dentro del currículum escolar en la escuela inclusiva, a través de las diferentes competencias curriculares que se van a desarrollar en todos los ámbitos, no solo matemáticos, sino sociales y adaptativos, me gustaría que se trabajaran muy bien. Y no es que no lo van a hacer bien, lo van a hacer súper bien los profesores, pero a veces me quedo con el ay de que no hemos compartido la misma información, el niño, la tutora y yo, porque yo estoy trabajando con unos instrumentos en los cuales la profesora estaba en su clase trabajando con los suyos. Eso es cuando a veces existe la diferencia en la evaluación. ¿Que son específicos para trabajar el orientador? Sí. ¿Que son específicos para valorar y sacar unas conclusiones? También. Pero cuidado cómo los vamos a utilizar, porque nuestros niños al día siguiente continúan estando con la profesora y viviendo con su familia. Y yo al día siguiente a lo mejor estoy en otro colegio. Y cada niño tiene su situación personal y sus problemas o sus capacidades. Bien, ya voy acabando. Aquí hablo de todos los aspectos que voy a tener que valorar como orientador. A unos van a necesitar más, otros menos, ¿vale? Y luego, cuando hablo de la adaptación escolar, yo es algo que voy a tener muy en cuenta, voy a tener en cuenta por qué aparecen las conductas disruptivas, por qué aparecen una serie de problemas. Pues no voy a hacer un diagnóstico como tal que esto, sino de cara a hacer luego un plan de trabajo conjunto con la tutora. Y voy a tener en cuenta para eso la autorregulación y la empatía. Según Barker, la autorregulación es el proceso de un lenguaje interno que te ayuda a poder controlar tu verbalización y tu actuación y tu planificación y tu actuación, que entraría de luego de lo que el apartado que veremos ahora después en el proceso de valoración de lo que es la memoria de trabajo, pero formaría parte de una parte del lenguaje. Pero la otra parte de adaptación, que también es muy importante y que tiene que ver también con la impulsividad de nuestros chicos, es lo que se llama la socialización, las relaciones. Y voy a tener muy en cuenta la empatía y la conducta prosocial se interrelacionan y se apoyan internamente, inhiben la agresividad y ayudan a encontrar recursos productivos para la resolución de los conflictos. Luego, si nosotros nos creemos que vamos a trabajar los procesos de empatía, los procesos de prosocialidad, de convivencia entre todos y conjuntamente, que ese sería el marco de nuestra escuela, que lo he dicho al principio, en esa línea, aunque nos aparezcan conductas disruptivas, fruto o derivadas de un trastorno o no derivadas, nuestro planteamiento de intervención posiblemente sea diferente. Bien, voy a ir pasando lo que estaba comentando anteriormente, de las evaluaciones y de las pruebas, porque sé que voy deprisa. Cuando hablamos de los que son la planificación, de lo que es todo lo que es la capacidad de inhibición, la capacidad de actuación, la capacidad de autocontrol y lo que es la memoria de trabajo, serían todo lo que se llaman las funciones ejecutivas. Ese diagnóstico de funciones ejecutivas es un concepto que va a englobar las características mayoritarias de un trastorno con el TDAH, que ustedes ya lo conocen también. ¿Pero para qué sobre todo? Porque afecta ¿a qué? A la planificación, a cómo nos organizamos, a cómo tomamos decisiones, a cómo llegamos a una serie de conclusiones. Y estos chicos muchas veces, ante este tipo de actuación, es donde posiblemente van a fallar. Para eso hace falta un lenguaje interno, para eso hace falta trabajar también, que ahí la memoria de trabajo, es decir, no es que estemos hablando exclusivamente que la memoria de trabajo va a ser un lenguaje interno. La memoria de trabajo es la capacidad de poder, como ahí lo pone muy bien, integrar, asociar los conocimientos para poder hacer una actuación en un momento determinado de algo que tú ya tienes adquirido y ponerlo en ese momento en funcionamiento. Y los especialistas que luego les van a hablar se lo van a definir muchísimo mejor que yo. Pero lo que se va a pretender, y que lo sepamos todos, que nosotros, es que estos fallos, las funciones ejecutivas, que luego se lo van a hablar con mayor detenimiento, estos problemas pueden tenerlos, en los problemas de atención también. Por eso cuando he hablado de las pruebas, no sé si lo habrán visto, voy a tocar muchísimos niveles y cada uno va, de acuerdo con el nivel, tendrá una dificultad u otra, pero fundamentalmente va a afectarles a la planificación, a la inhibición, a su manera de actuar, a la impulsividad y a la atención. Y todo eso, ¿dónde va a fallar fundamentalmente? En su comportamiento, porque no lo van a poder autorregular, en su lenguaje interno, porque posiblemente se les pueda desatar un poquito más, y en el aprendizaje, porque le va a pasar factura. ¿Por qué? Pues porque justamente eso afecta sobre todo al área verbal, y el área verbal es donde tenemos el procesamiento auditivo. Y el procesamiento auditivo, como ha dicho la consellera o la persona que ha venido antes de educación, la autoridad que ha venido de educación, perdón,
resulta que afectan las dificultades de aprendizaje. ¿Y dónde afectan las dificultades de aprendizaje en un primer momento? En el procesamiento auditivo. Es decir, este niño que a los 5 años cuando nos vienen y nos dicen es que mi nene, es que tal, es que está un poquito desatento, pues ahí nosotros hemos de tener un oído amplio, los orientadores, hemos de saber que ahí el procesamiento auditivo pueda estar fallando. Puede estar fallando porque tiene un foco de atención que tenga algún problema en ese momento porque el chico le cuesta estar atendiendo. Pero donde más va a fallar va a ser en el área auditiva. Por eso hablo yo de los estilos y canales de procesamiento. Estos chicos, la mayoría, no digo todos, tienen canales de procesamiento predominantemente visuales más que auditivos. Y muchos de ellos fallan en ese aspecto. Por eso aquí les hablo de los diferentes procesos del lenguaje, de cómo se va interiorizando y de todo esto. Bueno, pues en el procesamiento auditivo, que se lo voy a explicar un poquito, que hablo aquí de todos los procesos, porque sé que me queda tiempo, ¿sí? Pues hablo de lo que es la atención. Pues en este procesamiento auditivo, en la discriminación auditiva, en lo que es la conciencia auditiva, la capacidad de poder secuenciar los sonidos, ahí muchas veces está afectado y también afecta en lo que son los aprendizajes de lo que es la representación gráfica y la representación visual y la representación, por supuesto, auditiva. Y dices, todos los nenes que tienen dificultades en el aprendizaje son niños que tienen un trastorno del TDAH, no. Pero que muchísimas veces las dificultades atencionales afectan al área auditiva, afectan a los procesos auditivos del procesamiento de la información y luego posteriormente afectan a la discriminación de los sonidos del habla. Esa dificultad también afecta dentro de lo que es el área de las matemáticas porque alteran los números que ellos alteran los números en su orden de colocación en la unidad de decena y centena. En la planificación en los problemas de matemáticas, porque afectan los procesos de planificación. Por eso, cuando he hablado, que no se lo he explicado aquí, de lo que son las autoinstrucciones, que sería un método de trabajo para poder trabajar, no tiene que estar dislocado ni fuera del lugar del aula, porque yo, por mucho que le dé una orientación a una profesora, venga, vamos a trabajar autoinstrucciones, eso no significa nada. Bueno, vamos a ver, es un concepto muy válido de Meichenbaum y, por supuesto, con todos los respetos, pero lo que quiero decir que cuando se va a trabajar le tengo que explicar, este chico es impulsivo, este chico es actuador, este chico va a ejecutar, no va a pensar, vamos a enseñarle un plan, vamos a que tenga un lenguaje interno, esas son las autoinstrucciones, vamos a regular el pensamiento gracias a la verbalización, gracias a un modelaje y vamos a hacer un plan para que llegue a una resolución de problemas, vamos a dosificarlo y este proceso forma parte de ese conjunto de actuaciones que no pueden estar ajenas en una orientación y una valoración psicopedagógica si nos sirven para orientar en el proceso escolar. Y luego ya termino, he hablado de todo, hay que tener en cuenta la evaluación del contexto y hay que tener en cuenta la evaluación también de la participación de la familia, para poderla luego orientar. Yo al final de toda esta ponencia he hablado de todas las orientaciones que se deben que dar respecto a los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación, respecto al contexto educativo, modo de organizarse en el contexto, modos de agrupamientos del aula y respecto a la familia. Y aquí hablo de lo que son los estilos educativos que hay, que no es que somos puros en esos estilos, pero verdaderamente sí que son un conjunto de actuaciones que son predominantemente más en una familia que en otra. Les quería decir aquí que hemos llegado al último proceso, cuando yo ya llego al final de todo, dice 3, se confirma la sospecha, se deriva a salud mental o a tal. Ahí se hace el diagnóstico, yo no lo hago. Confirmado el diagnóstico, derivarse y procede al centro de valoración de discapacidad. Confirmada la discapacidad, valorizarse procede el psicopedagogo escolar las medidas extraordinarias. Y ahí en las medidas extraordinarias vendrían las adaptaciones curriculares significativas, las adaptaciones de los eventos de acceso, las repeticiones extraordinarias y todas las medidas educativas extraordinarias del artículo 17. Y ya por último, este sería el proceso final de todos los 3 agentes aquí implicados, porque no tendría ningún sentido, tal y como han hablado antes, trabajar de esta manera. Y por supuesto, ya pasándolo todo, que me voy a ir al final, porque ya sé que estoy acabando y no me queda tiempo, les quería decir solamente una frase, que no es mía, pero que es la que yo me creo. ¿Ve? Ahí está el nuevo esto de inclusión que va a salir nuevo y que todavía tenemos el antiguo, y me he referido solamente al apartado 4 de propuestas de actuaciones, en este caso de elementos personales, pero que está respecto a los materiales, a las evaluaciones y todo. Perdón, solamente quería ir porque les quería decir esta frase, ya está, cuando son las orientaciones respecto al currículum, que es donde empiezo y donde yo quería acabar, que es aquí.
Si no podemos aprender, si no pueden aprender nuestros alumnos y alumnas en la forma en que les enseñamos, enseñémosle en la forma en que pueden aprender. Como yo me lo creo, este sería mi modelo de orientación y de intervención. Bueno.